Muerto de miedo, de Anthony Horowitz. Es un libro de cuentos de horror para adolescentes. Claro, hoy podría contarte acerca del extraño reality show donde los competidores literalmente se juegan la vida. Podría contarte la historia de la escalofriante Robonana y lo que hizo con aquellos niños. O quizá podría contarte la terrible confusión que llevó para siempre al manicomio a ese muchachito que solo iba a un intercambio de idiomas a Francia y que por un lamentable error confundió al tío de la familia con el mismísimo Drácula e hizo aquello que hoy no quiero contarte. Porque hoy mi interés radica en hablarte de una nota del editor de Walker Brooks. El hombre se llamaba David Lloyd. Llevaba mucho tiempo en la famosísima editorial Walker Brooks, una de las más grandes e importantes de la Gran Bretaña, dedicada a la publicación de libros para niños y para jóvenes. Es en Walker Brooks donde nuestro Anthony Horowitz ha publicado muchas de sus novelas más exitosas y de mayores ventas en todo el Reino Unido. La saga de Alex Rider y otros tantos personajes que lo han vuelto mundialmente famoso. El problema, dice David Lloyd, es que un día llegó Anthony Horowitz y les presentó un manuscrito con cuentos de horror. David confiesa que no es su género favorito. Acudió a una de sus editoras, Jane Millicent. Recordemos ese nombre. Jane Millicent era una mujer alta, de cabello largo, lacio hasta la cintura, de personalidad férrea, como tienen que ser los editores, que siempre están lidiando con el ego y la creatividad de los escritores y de los autores. Cuando hablaron frente a frente Jane y David, no se guardaron nada. Ella le dijo a quemarropa que el libro era francamente escalofriante, que ella preferiría darle la vuelta, pero sabían que eso les causaría un enorme problema con su exitoso escritor. Así que finalmente David Lloyd le dijo, ¿qué has encontrado en la novela? Dímelo. Y ella, cuenta David Lloyd de la nota que nos dejó, le hizo 7 notas sobre diversos momentos del cuento. Algunas quedaron registradas para siempre. En el cuento, por ejemplo, llegó a su destino, dice Jane Millicent, el brazo cortado en la página 61 va a causar con toda seguridad pesadillas en nuestros lectores. La historia puede funcionar perfectamente sin él. Otro de los señalamientos dice, en el cuento La Cobra, que Charlie se orine en la cama en la página 79 es muy desagradable. ¿De verdad es necesario? O en el cuento del sillón maldito, ¿está usted cómodo? Dice, la descripción de la explosión del ojo del personaje Dennis Taylor es tan asquerosa. Yo sugiero que se elimine. En el cuento Energía dice, otra electrocución y de nuevo, descrita con demasiado detalle. Aquí desde luego hay que cortar. ¿Y por qué mencionar que Craig pierde sus calzones en la página 236, totalmente fuera de lugar en un libro para niños? Y así, observación tras observación, hasta completar 7 cortes a los distintos cuentos. David entonces tomó la resolución de pedirle a Jane que fuera personalmente a la casa de Anthony Horowitz a hablar de estos cortes.
Por supuesto que Jane no se sintió nada cómoda. Confesó con horror que Anthony le da escalofríos. ¿Sabes que vive en un departamento cuyo ventanal da a un cementerio y puede ver la construcción del crematorio lanzando humo negro cada que hay una incineración? Dice Jane Millicent, que conocía muy bien a Anthony, que Anthony era absolutamente extravagante, que incluso tenía el cráneo humano que su padre le había regalado en la infancia como un recuerdo encima de su escritorio. Dice Jane Millicent que Anthony tiene ahí un vitrolero con una araña negra disecada del tamaño de una mano. Y además tiene esa personalidad que incomoda a cualquier ser humano y le hace sentir escalofríos. David Lloyd, por supuesto, le dijo, son extravagancias de escritores. Ya ves Stephen King y otros que escriben de horror. No muy convencida, ella aceptó ir a hablar con Anthony de los 7 cortes. La cita fue para 2 días después, el martes 2:30 de la tarde. La vida transcurrió y en la nota, David Lloyd sigue relatándonos que llegó el miércoles y Jane Millicent no se presentó a trabajar. Al principio pensaron que simplemente se había tomado la tarde de descanso después de una reunión difícil con Anthony Horowitz. Ya tendrían noticias de ella, pensó. Y sí, las noticias llegaron. Llegaron al día siguiente, publicadas en el periódico de mayor circulación nacional. Decía, editora de libros para niños, encontrada muerta, flotando en el río Támesis. Su cuerpo presentaba 7 puñaladas, 7 cortes. Naturalmente, ni David Lloyd ni la policía pudieron encontrar al autor de esos terribles actos. De hecho, David Lloyd, que confiesa que él de ninguna manera inculparía a Anthony de esto, ni siquiera quisiera sugerirlo. Entonces, David Lloyd decidió que se publicara completito el libro Muerto de Miedo, sin un solo corte, con todos los sucesos que Jane decía que no debían incluirse. Después de que se editó Muerto de Miedo, después de que se lanzó al mundo, David Lloyd renunció a Walker Brooks. Algunos dicen que vive tranquilamente en Escocia. Otros dicen que habría que ir a buscarlo.